Recordemos que las mujeres se realizan las interrupciones de los embarazos y muchas recurren a los hospitales en situación de posaborto y son atendidas por los médicos de manera hasta cuasi como un castigo plus les aplican, ¿no? Porque muchas de las mujeres que llegan a los hospitales recurriendo para pedir ayuda después de utilizar un método inseguro, se encuentran con médicos que las someten a lavados, a prácticas quirúrgicas sin anestesia, por ejemplo. Entonces eso es un castigo que el médico está imponiendo a la mujer por su conducta. Un castigo que no es legal, pero que justamente tiene que ver con esta libertad de acción y de no tener personal idóneo, capacitación, etcétera, en los profesionales de la salud y en los actores de la salud. Como dijo Anaí, la penalización entonces nos pone ante la situación de 300 o 400 mujeres al año que pierden su vida a causa de estas condiciones en que se realiza la práctica. Nos pone ante la situación de que el aborto es la primera causa de mortalidad de mujeres gestantes. Nos pone ante la situación de que el aborto inducido es la causa de una muerte de cada 3 mujeres en situación gestante. Y nos pone también ante la disparidad de los países que tienen legalizada la práctica y los que la tienen penalizada. Entonces, no solo nos pone ante una situación de inequidad en lo interno, en la práctica de las mujeres, sino también en lo externo. Porque los países que tienen legalizada la práctica lograron tener una muerte cada 100.000 abortos que se realizan. Los países que tenemos penalizada la práctica, tenemos 1.000 muertes cada 100.000 abortos que se realizan. 1 contra 1.000. Entonces nos pone ante una situación también inequitativa en el plano más general o supranacional, si se quiere ponerle algún nombre. Nos pone ante una situación de clandestinidad de la práctica, que es quizás la peor consecuencia de la penalización, en segundo término, con el peligro de la vida de las mujeres más pobres, que es que todas aquellas mujeres que en esta terrible situación de interrumpir el embarazo en forma clandestina no pierden su vida, pero sí continúan con su vida con consecuencias muy graves vinculadas a la estigmatización a la que se las somete a esas mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y a la posibilidad constante de una persecución penal ante esa actitud. Con lo que nosotros sabemos que tiene el poder punitivo, el poder que tiene simbólico y que ejerce en la sociedad y en las mujeres, la amenaza de un castigo constante. Con lo cual, la penalización no solo no evita lo que dice que viene a evitar, que es la interrupción de los embarazos, sino que nos genera una serie de consecuencias totalmente graves, desiguales, injustas, que ponen en peligro la vida de las mujeres. Entonces, en realidad, el fundamento de la ley no existe. No existe. El fundamento central que utilizan las corporaciones médicas, la cúpula de la iglesia, es que ellos quieren evitar que se interrumpan los embarazos. Bueno, señores y señoras, la norma es de 1921 y no ha cumplido su función. Y no la va a cumplir en el 2011. Entonces, tenemos que pensar en reformar la norma. Ahora, las mujeres que somos las que más militamos para que la norma refleje el poder de decidir sobre nuestro propio cuerpo, el poder interrumpir un embarazo no deseado, somos también las que más militamos por una política educativa que prevenga la situación de embarazo no deseado. Nosotros vamos a evitar las interrupciones de los embarazos cuando logremos que no haya embarazos no deseados. Y eso lo logramos con una política del Estado seria, no solo desde la salud, desde la prevención, el acceso universal a los anticonceptivos, la educación sexual, sino también en la promoción de una sociedad equitativa en las relaciones de género, fundamentalmente, porque es lo que decían ahí, nosotros hoy nos encontramos ante embarazos no deseados, no solo por desconocer los métodos anticonceptivos o por no tener acceso a la pastilla anticonceptiva o a otros medios de protección. Nosotros fundamentalmente también nos encontramos frente a embarazos no deseados hoy en este país porque no hay relaciones equitativas de género, porque las mujeres cedemos ante los proyectos de vida de los varones muchas veces justamente por estas relaciones de poder que se ejercen y confundimos cuál es nuestro proyecto propio. Entonces, creo que en esto tenemos que tener mucha claridad, porque justamente lo que debaten ellos es que hay que lograr que se reduzca la interrupción de los embarazos. Los números y las cifras han demostrado que los países que tienen legalizado la práctica han reducido
a una muerte cada 100.000 abortos y que han reducido incluso la tasa de abortos también, la tasa de interrupción del embarazo. La otra vez estábamos en una charla, o vino a dar una charla Mariana Carvajal, muchos la deben conocer, y una participante del público de la charla planteó en el debate que en los países como Chile, primero que en Chile no está legalizada la práctica, pero bueno, digo, recurren también a argumentos falaces y mentirosos en su postura estos personajes, que en Chile, como se había legalizado la práctica, las mujeres recurrían a los hospitales a realizarse la interrupción del embarazo y que como había tantas mujeres que querían abortar, no podían sacar el turno correspondiente y salían del hospital y se suicidaban ante la frustración. Realmente requiere un análisis psicológico y hasta psiquiátrico el argumento que han inventado estos sectores, ¿no? Porque pareciera que nosotras tenemos un instinto asesino que al no poderlo hacer efectivo en un hospital contra el embarazo, lo hacemos contra nosotros, contra nuestro propio cuerpo. Entonces nos suicidamos, tenemos como un instinto asesino. Creo que en realidad eso no debe preocuparnos, en realidad eso lo que debe mostrarnos es que estos sectores han perdido absolutamente consenso en la sociedad, porque las cifras lo muestran. Además, la última encuestadora que se hizo, la última encuesta en la Argentina, demuestra que el 60% de las mujeres argentinas está a favor de que se legalice la práctica. Entonces estos sectores no solo perdieron consenso en la sociedad, sino que perdieron elementos de peso en el debate de la realidad y en el debate teórico. Entonces, estos planteos a nosotros no deben asustarnos. A nosotros deben enorgullecernos estos planteos, porque lo que quiere decir es que estos sectores están en retroceso. Ahora bien, estos sectores están en retroceso, pero nosotros necesitamos un Congreso de la Nación, unos legisladores y unos actores políticos consecuentes y acordes a este momento político. Una presidenta que diga que no quiere legalizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está acorde al momento político que vivimos como sociedad en el debate. Un oficialismo que plantea que no va a estar en agenda, de hecho fue el discurso oficial de la presidenta hoy, no estuvo en agenda la necesidad de legalizar la práctica. No está acorde ese sector político al momento que estamos viviendo como sociedad de madurez en el debate. Entonces yo creo que en eso nosotros tenemos que también ser conscientes y tenemos que exigirle al gobierno que el tema esté dentro de su agenda. Recordemos que nosotras logramos una expresión positiva de la Comisión de Legislación Penal hace poco, con la ausencia de 18 legisladores del oficialismo, que después salieron a decir en una bochornosa situación que le habían dado vuelta, que en realidad no había dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal, etc. Sí lo hubo el dictamen, sí estuvo, y estuvo sin 18 legisladores del kirchnerismo. Entonces en eso nosotros tenemos que ser serios, porque el resto de los sectores políticos tenían 1, 2 o 3 diputados nacionales en la comisión. Nosotros necesitamos que el Congreso entero, por unanimidad, apoye esta práctica. Y eso puede lograrlo la voluntad política. Entonces, en eso tenemos que nosotros, por lo menos, nosotras desde el colectivo Mujeres Juana Zurduy, desde el Movimiento Libres del Sur, del cual formo parte, nuestra centralidad y nuestra urgencia está puesta ahí. La visión en que hemos avanzado en la sociedad, que estos sectores han sido relegados en el debate, que han perdido peso en el debate de la realidad, en el debate teórico, pero que no han perdido peso en el debate político, porque lo demuestra el reflejo de cómo se ha comportado el oficialismo en el Congreso de la Nación.